Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos aquí desde Celebration Church en Celebremos la Palabra. Como cada martes estamos aquí en nuestra reunión de clase bíblica y los quiero invitar a todos ustedes y a todos los que se presentaron en esta hora. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos a recibir la bendita palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y es haciendo espacio para recuperar lo que perdiste. Nos vamos a basar en 1 Samuel 30, en el versículo 8 y en el versículo 18. Y quiero leer la versión que tengo aquí de la palabra de Dios para todos en 1 Samuel 30. Y voy a leer en el versículo 8 que dice justamente... Dice así: entonces David consultó al Señor: ¿persigo a los que tomaron cautivos a nuestras familias? ¿Podré alcanzarlos? Y él le contestó: persigue a los que los alcanzarás y rescatarás a las familias. Quiero darles un poco de historia. Bueno, después de 3 días, David y sus hombres llegaron a un lugar que se llama Ziklag. Ziklag, el diccionario, el significado bíblico de la palabra Ziklag es justamente... en algunas personas es serpenteante o algo que rebosa. Entonces se supone que están llegando, que en el lugar de rebozo, en el lugar de alegría, llegan los enemigos y se están llevando lo que te pertenece. Vamos a suponer que tú tienes, esto se aplica por ejemplo a cada una de las cosas que nosotros hemos perdido en la vida. ¿Qué hemos perdido? Hay gente que nos ha robado, hay gente que nosotros hemos perdido por desobligados, hay gente que ha tomado lo que no les correspondía y se llevaron, al igual que se llevaron con David y con la gente, se llevaron lo más importante. Hay una cosa muy importante. Llegaron, por ejemplo, los amalecitas e invadieron la región del Negev y atacaron y quemaron la ciudad de Ziklag, la ciudad de alegría, de rebozo, y se tomaron cautivo a todo el pueblo, mujeres, jóvenes y ancianos por igual, pero no habían matado a nadie. Entonces, cuando llegaron David y sus hombres, llegaron justamente al lugar de rebozo, la encontraron en llamas y encontraron ya todo desolado. Ellos venían de las guerras, venían de los problemas, venían a descansar, a ver a sus familias, y se dieron cuenta que los amalecitas habían tomado cautivos a sus esposas, hijos e hijas. Y David y los demás hombres de su ejército empezaron a llorar y gritar hasta que se quedaron sin fuerzas. Ahora tenemos que darnos cuenta que estos son hombres de guerra, son guerreros valientes, pero en cualquier momento las circunstancias de la vida, cualquier persona te pueden doblegar. Las circunstancias de la vida a cualquiera doblegan, a cualquiera humillan. Por muy valiente que seas, por muy guerrero o guerrera que seas, siempre hay circunstancias en la vida que nos van a humillar. Sucedió así igual con estos guerreros. Los hombres de ese ejército y David gritaron hasta que se quedaron sin fuerzas, dice en el versículo 4. Y obviamente pues los amalecitas, los enemigos, se habían atrevido a tocar a David y se llevaron a sus 2 esposas. Una se llama Ahinoam y otra Abigail. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando esto sucede, la gente que te sigue, todo está bien cuando tú eres el líder, cuando todo está bien, el líder es donde te pongo, donde te pondré, porque eres lo máximo, estamos ganando. Pero cuando llega un revés en la vida, la gente empieza a sentirse triste y furiosa, porque en el versículo 6 dice, todo el ejército estaba triste y furioso, porque habían tomado a sus hijos e hijas cautivos y querían apedrear a muerte a David. David no tuvo la culpa. Eso es lo que sucede cuando eres un personaje público, cuando tienes un llamado, cuando tú eres un líder, cuando las cosas no salen como se esperaba o como se vaticinaba o como siempre han estado, te quieren culpar a ti. Esto pasa en las iglesias, pasa si la economía se viene mal y el trabajo no es suficiente, van a culpar al jefe por inepto. En una iglesia van a culpar a los pastores porque la gente ya no se está congregando o por lo que sea. Siempre van a culpar los hijos a los padres, etcétera, porque eso es una naturaleza humana. Ahora, ¿qué es lo que había pasado? Cuando está todo el pueblo en esta desubicación, lo que nos quiere decir el Señor es que lo podemos recuperar todo, porque no solamente vamos a recuperar una parte, sino que vamos a recuperar todo, porque así es Dios. El enemigo ha tomado de nosotros muchas promesas, muchas cosas concernientes a mi vida, muchas cosas que me pertenecen, que debieron haber sido para mí. Pero la palabra también dice que nunca hay un justo que ha sido olvidado ni traicionado y que Dios no haga nada. No importa lo que el enemigo haya hecho contigo y conmigo, porque siempre Dios es un Dios de restauración y le servimos a Él. Dios le dijo a David que no importaba lo que el diablo le hubiera quitado, pero que todo lo iba a recuperar. Entonces nosotros podemos decir confiadamente, el tiempo de mi recuperación está cerca. No importa lo que digan las noticias, no importa lo que esté diciendo la sociedad allá afuera, yo puedo recuperar todo, tú puedes recuperarlo todo y tu victoria está cerca.
Ahora debemos entender lo siguiente: Dios siempre tiene un plan para nuestras vidas. Él siempre pone en medio de toda esta prueba a alguien que nos sostenga o que nos ayude o que nos mantenga en estos momentos de desolación. Vemos a través de la Biblia, por ejemplo, que en Ziklag el enemigo se tomó todo de los israelitas, y los hombres de guerra, como leímos hace un momento, eran hombres que estaban llorando. En medio de toda esta tormenta, en medio de todo este problema, unos hombres fuertes y valientes estaban llorando. Cuando ellos tratan y cuando tú y yo tratamos de ayudar a Dios, entramos en un problema. Es decir, cuando entramos en duda y queremos ayudar a Dios, si Dios te dijo que lo vas a recuperar, entonces empezamos a dudar, como lo hizo en algún momento la serpiente. Puso esa duda en la mente y en el corazón de Eva. Seguro habló Dios. Cuando empezamos a hacer eso, aquí en inglés se llama second guess. Cuando empiezas como a adivinar o empiezas a dudar de lo que Dios ha dicho, nos metemos en problema, porque muchas veces nos ponemos a batallar o a pelear batallas que no debemos haber peleado y que son el resultado de nuestra obediencia. Ahora David también comenzó a llorar y fue con el profeta y le dijo al profeta, dice, pero ponte tu efod. Cuando buscamos a Dios, si nosotros buscamos a Dios antes de que todo esto suceda, muchas de las desgracias o las consecuencias no fueran tan difíciles y tan conflictivas. Ahora, lo más importante de todo es que David se humilló y fue y preguntó, número 1, ¿qué debo hacer, Dios? Lo primero que tenemos que hacer es buscar el consejo de Dios, no de la sociedad, no de las finanzas, no de la economía, no del vecino. Lo primero que un cristiano tiene que hacer en medio de todo esto, de cuando lo has perdido todo y lo quieres recuperar, número 1, tienes que saber que tienes un Padre que te ama y que es un Dios de restauración. Eso es lo primero. Número 2, ahora, ¿qué debo hacer? ¿Cómo debo hacer? ¿Busco retener aquello o me vas a dar otra cosa? ¿Qué es lo que hago? Justamente David hizo eso, le fue a preguntar a Dios y le dijo, ¿qué debo hacer? Antes de todo debemos buscar a Dios antes de entrar en cualquier tipo de negociación, en cualquier tipo de matrimonio, en cualquier tipo de relación, en cualquier tipo de situación. Busquemos el rostro de Dios. Y lo curioso del caso es que número 2, David le preguntó al hombre de Dios y Dios le dijo a través de él, persíguelos. A veces tenemos que tener la interés de batallar y de pelear por aquello que nos robaron. Es muy fácil quedar en esa actitud de, bueno, en la voluntad de Dios es que así sea, Él tiene el control de todo y bueno, así se queda. Pero no, a veces hay momentos de luchar. Por eso es que, ¿cuándo podremos saber nosotros que es el momento de luchar y cuándo podremos saber que es el momento de mantenernos tranquilos? Preguntándole a Dios. Ahora, para saber qué es lo que se supone debemos hacer, tenemos que entender lo siguiente: en este proceso vamos a ser heridos. Cuando tú lo pierdes todo, estamos heridos. Más adelante, por ejemplo, y voy a ir aquí a la palabra de Dios, hay una parte en un lugar que se llama Besor. Mire, dice en el versículo 9, David se dirigió al arroyo de Besor acompañado de 600 hombres. Allí se quedaron 200 hombres porque estaban muy débiles y cansados para continuar. Así que David continuó persiguiendo a los amalecitas con 400 hombres. Te voy a decir algo. El arroyo de Besor, la palabra Besor significa frialdad, significa un lugar muy frío, un punto frío. Ahora, vamos a entender lo que está sucediendo aquí. David, ya el Señor dijo, ok, ve, persigue, trabaja, ora, lucha, haz lo que tengas que hacer. ¿Y sabes qué es lo que sucede? Que en el momento de la amargura, en el momento del dolor, hay gente que se va a enfriar, que se va a quedar en su momento de dolor y no va a querer salir. Qué importante es que tú y yo tengamos la fuerza, la entereza, el carácter fuerte para pelear. Porque, por ejemplo, sabemos que estamos heridos, sabemos que tenemos que tenemos un problema, sabemos que nos sentimos desolados, pero tenemos nosotros que superar nuestra frialdad o nuestra amargura, nuestro besor, si es que queremos recuperar nuestra bendición. Nuestra bendición. Un divorcio puede ser para alguien un besor, es decir, un punto frío, y la gente dice, ya no me vuelvo a casar, yo ya no me vuelvo a casar porque fue terrible, o yo ya no me vuelvo a enamorar, como dicen las canciones. Tenemos que salir de nuestro besor o te vas a quedar ahí atorado. David fue con 600 hombres y 200 no pudieron continuar. Y estamos hablando de hombres de guerra que estaban débiles. Sabemos que estaban débiles, que estaban cansados. Sí, entendemos eso. Cuando tú y yo perdemos las cosas, cuando tú y yo estamos en una situación así de complicada, en donde lo hemos perdido todo, y créeme, yo he perdido todo y muchos aquí saben que yo he perdido todo,
Es fácil quedarte en el besor, en el lugar de frialdad, en el lugar de amargura, en el lugar donde ya no ni para atrás ni para adelante. Hay gente que se queda años en besor y el Señor te está diciendo persigue, pero para tú perseguir y poder obtener y recuperar lo que perdiste, lo que te robaron, lo que te quitaron, ¿sabes qué es lo que tienes que hacer? Tienes que tener la entereza y el carácter firme y luchar, 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 luchar y batallar. Ahora, nosotros no podemos empezar un pleito, es decir, no podemos nosotros empezar sin saber si Dios nos está llevando, porque todo lo que tenemos que hacer en la vida es, número uno, preguntarle a Dios, ¿vale la pena que yo lo haga? Es más, para casarnos, tenemos que preguntarle a Dios, ¿vale la pena siquiera esta persona? Porque nos casamos enamorados y nos casamos sin pensar y sin preguntar cuál es el plan de Dios. Los planes de Dios son perfectos y nuestras emociones entran demasiado, por eso te quedas mucho tiempo en besor. Besor es el punto frío, así que Dios no quiere que ni tú ni que yo y ni ninguno de los que estamos aquí presentes nos quedemos en besor, porque Él quiere que recuperemos todo lo que hemos perdido. Ahora te voy a decir algo. Tienes que salirte de ese lugar frío, de ese besor, para recuperar lo que se te quitó, lo que perdiste. Quizás no sea idéntico a lo que perdiste, pero va a ser algo que va a valer la pena, porque Dios es así. Dios es un Dios de restauración. Ahora, necesitamos crear un balance. No podemos estar siempre llorando y tampoco podemos estar siempre peleando. Pero sí tenemos que tener el entendimiento y la sabiduría de que para recibir y para hacer terreno, para recuperar aquello que has perdido y lo que el diablo te ha quitado, tienes que tener las ganas de batallar, de salir del lugar en donde te encuentras. Ya sabemos que en Ciclac, que era un lugar de alegría, todo estaba muy bien y de repente, ¡pum!, todo se te vino abajo. Tú estabas confiado, confiada y de repente lo has perdido todo. Y te voy a decir algo. No te quedes en besor. Muchos hombres valientes, muchas mujeres valientes, hombres y mujeres de fe han perdido la batalla porque se han quedado en amargura, se quedaron en la tristeza, se quedaron en la depresión, se quedaron en aquel rincón en donde se sintieron débiles y cansados y ya no quisieron batallar. Pero ese no es el Dios el que servimos. El Dios al que servimos es un Dios que te dice, persíguelos. Ya una vez que Dios te dijo, ve y persigue lo que lo vas a obtener, ese es el momento de levantarte. Ahora, ¿va a ser fácil? Claro que no, porque tenemos que batallar muchas veces nuestra propia amargura. Pero una de las cosas que a mí me gustan de Dios es que Dios siempre es un Dios de restauración. Así que ya sabes, no sé qué es lo que has perdido, no sé qué es lo que el diablo te quitó o qué es lo que tú perdiste por cabezón o por cabezona, pero siempre Dios te dice, si tú le preguntas al Señor, voy a recuperar, podré perseguir al enemigo, me lo van a dar, vale la pena que yo pelee este matrimonio, vale la pena que yo pelee otra vez por este negocio o me vas a dar otro. Esperemos las directrices de Dios, porque Dios es el que conoce nuestro futuro y Dios es el que sabe en qué lugar nos encontramos. Él sabe que teníamos